Alicia contrajo matrimonio católico, durante más de 5 años convivieron, pero luego el esposo empezó a decirle que ella no se cuidaba el cuerpo, que ella no se cuidaba en temas generales, que se arreglara. Adicionalmente tenía problemas de celos, le decía que era una zorra, que era una perra, y ella era muy buena para los negocios. Entonces su familia empezó a ver que era un riesgo ella para toda la industria familiar que ellos tenían y definieron que mejor no volviera a la empresa. Por esa razón, el esposo le dijo, quédese en la casa, nos separamos, cada uno en su lugar y yo le paso una mensualidad. Decidimos presentar la demanda por tratos crueles, maltratamientos de obra. Para efectos de mirar este tema de los ultrajes, nos sustentamos en la Ley de Violencia a la Mujer que dice, Ley 1257 del 2008. La ley define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, físico, económico, patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. La ley también se refiere a las diferentes formas de violencia, como la económica, la física, psicológica y los daños psicológicos y patrimoniales. ¿Qué pedimos en la demanda? Uno, la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Ojo, es importante establecer que no existe técnicamente el divorcio de matrimonio católico. Lo que existe son la cesación de los efectos civiles. ¿Por qué? Porque el matrimonio sigue vigente ante la Iglesia Católica, pero ante el Estado colombiano la persona queda divorciada. A diferencia de cuando es un matrimonio civil que se pide directamente el divorcio. Entonces pedimos la cesación de los efectos civiles del matrimonio, que se inscribiera la decisión de la sentencia en los registros civiles, tanto de ellos como del matrimonio, la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial, pero también alimentos, porque para estos casos en que existe un cónyuge culpable, el cónyuge inocente puede pedir alimentos. ¿Cuáles son las causales que establece la ley para el divorcio? La primera son las relaciones sexuales extramatrimoniales y anteriormente se decía, excepto que el cónyuge las haya permitido, las haya facilitado, pero eso ya no está vigente. Si usted tiene esta causal, puede presentar el divorcio 5, 6, 7, 8 años después sin problema. La segunda causal es el grave e injustificado incumplimiento a sus deberes como padre o madre y con relación también a los hijos. La tercera causal son los ultrajes o el maltrato físico, psíquico, económico, el maltrato familiar, el maltrato psicológico y las diferentes formas que hay de violencia. La otra, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. La otra es el uso habitual de sustancias alucinógenas, excepto que exista una prescripción médica. Toda enfermedad grave e incurable, pero que además haga daño a la convivencia matrimonial. Toda conducta de los cónyuges que haga daño a los cónyuges o a las personas que conviven en el núcleo familiar. La separación de cuerpos, ya sea judicial o de hecho, que dure por más de 2 años. Y finalmente, el común acuerdo entre los cónyuges. Es importante aclarar que estas causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo. Pero la ley estableció que cuando el cónyuge es el culpable, o sea, quien ha causado el divorcio, se puede pedir alimentos o que se revoquen las donaciones que se hicieron antes del matrimonio, pero para tener ese beneficio solamente se puede mandar 1 año después de la causal. Conclusión, divorcio en cualquier tiempo, para alimentos 1 año después de la causal. ¿Qué hechos no son causal de divorcio? Ese tema que uno escucha, incompatibilidad de caracteres, eso no es causal. Se me acabó el amor, eso no es causal. Usted tiene que referirse exclusivamente a las causales que tiene la ley. Tampoco ese tema del abandono de hogar, eso es falso de toda falsedad. No existe el tema del abandono de hogar y hay muchas personas que las mantienen en el hogar precisamente diciendo que comete esa circunstancia o delito. Es falso de toda falsedad el abandono de hogar.
El matrimonio, desde el punto de vista legal, es un contrato. Y como es un contrato de orden público, las causales no pueden ser cambiadas por las personas al momento de casarse. Se supone que si usted se casa, sabe las circunstancias en las cuales legalmente está, a diferencia de la unión marital de hecho, en donde no hay causales para la separación. Está haciendo sol, no me gustó usted hoy, amanecí psiquiátrico, adiós, me voy, y esa es la causal. Esas son diferencias importantes entre la unión marital de hecho y el matrimonio. Entonces aclaro que matrimonio puede ser matrimonio civil o matrimonio religioso, es exactamente igual, y la unión marital de hecho pues obviamente es un rito que no requiere de legalización, por lo tanto no hay exigencias de causales. ¿Qué pedimos en la demanda? Además de las que se ordenaran divorcio, son lo que se denominan las medidas cautelares. Es decir, embargamos los bienes que estaban a nombre de él, los negocios, las acciones, las cuentas bancarias, los inmuebles, el vehículo, y también pedimos que se autorizara la residencia separada de los cónyuges y una cuota alimentaria a favor de la cónyuge que era nuestra cliente. El juzgado 13 de familia de Bogotá nos admitió la demanda, ordenó los embargos de los bienes y una cuota alimentaria de más de 4 millones de pesos mientras se tramitaba el proceso y se dictaba sentencia. Una anécdota del caso: a esta mujer el esposo le dijo, mire, vaya donde el abogado de la familia para que firme los papeles, y el abogado no le dejaba ver los papeles que tenía que firmar y le decía que en todo caso tenía que firmar. Por esa razón ella decidió conseguir asistencia legal e información clara para efectos de la toma de las decisiones. Presentamos la demanda, obtuvimos los embargos, la cuota alimentaria y luego se hizo un acuerdo. Entonces en ese caso cambiamos la causal de ultrajes, etcétera, por el común acuerdo de los cónyuges, y en ese caso hicimos todo notarialmente y dimos por terminado el proceso porque ya no tenía lugar. ¿Qué temas vimos en este video? Las causales de divorcio, más o menos un proceso pequeñito de divorcio en juzgado, el tema de la violencia contra la mujer, la ley específica sobre eso, y en qué caso se puede demandar alimentos cuando se plantea una demanda de divorcio. Recuerde que estos videos son de libre circulación y usted los puede en época de pandemia compartir para pedagogía y para información a las demás personas. En estos tiempos de pandemia, el 80% de las personas que se contagien no van a tener ningún síntoma, solo el 20% alguno, y algunos tendrán que ir al hospital. Por esa razón, lo más importante, además del autocuidado, es fortalecer el sistema autoinmune, el sistema de defensas, para que sea su propio organismo quien pueda terminar con el virus cuando llegue a su organismo. Recuerde sonreír en tiempos de pandemia, y si no le funciona el matrimonio, afortunadamente hay cosas para hacer.